Vamos al tema de manejo de presupuesto. Básicamente, el objetivo de este curso es generar una visión en ustedes sobre el presupuesto, que lo entiendan como una herramienta de planeamiento, como un instrumento de control y como un fundamento para el pronóstico en la toma de decisiones. Miren que esta herramienta al interior de la organización nos permite estas tres cosas bien importantes. Nos permite planear para dónde vamos, nos permite controlar ese plan que hicimos y nos permite también de alguna manera pronosticar, jugar un poquito a la bola de cristal, o sea, ¿qué pasa si tal cosa al interior de la organización? Y básicamente eso es lo que busco con este curso, que ustedes aprendan a manejar esta herramienta con esos tres fundamentos básicos, que les sirva para planear su futuro, para controlar el presente con base en el futuro que han planeado y también les sirva para pronosticar situaciones que se puedan presentar, que ustedes quieran ver qué incidencias pueda tener al interior de sus empresas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que vamos a perseguir aquí? Primero, vamos a conocer cuáles son las ventajas y las desventajas de usar el presupuesto. Vamos a conocer cuáles son las diversas clases de presupuesto de acuerdo con el uso que se le da. Vamos a conocer cuáles son las limitaciones en el uso del presupuesto, qué trascendencia tiene el uso del presupuesto en la gerencia, cuál es la importancia del presupuesto en la planeación estratégica de los negocios, pues nos permite plantear criterios de manejo de los negocios, lo que llamo la definición de políticas, y nos permite concretar cuáles son sus opiniones respecto de esta herramienta. Un poquito de historia. El presupuesto, el manejo del presupuesto nació más como una herramienta pública que como una herramienta privada. Nació en el siglo XVIII y lo comenzó a usar el Parlamento británico básicamente para planear los gastos del gobierno central. Luego lo adoptó Francia, ¿sí?, por 1820, por 1821 lo comenzó a usar Estados Unidos como una herramienta de manejo de sus finanzas públicas y después de la Segunda Guerra Mundial, después de 1945, el sector privado comenzó a mirar que esa era una herramienta que podía ser importante en el control y manejo empresarial y lo adoptó como una herramienta que comenzó a usarse principalmente en Estados Unidos. Hacia 1965, en Estados Unidos se crea el Departamento Nacional de Presupuesto Gringo y en 1970 se comienza a usar lo que vamos a aprender a hacer hoy, que es el presupuesto base cero, que es planear un negocio desde cero, aprender a conceptualizar un negocio con base en el conocimiento que se tiene de ese sector de la economía, partiendo de la base de una serie de informaciones, pero partiendo también de la base que estamos partiendo de cero para armar esa herramienta. Vamos a la definición. El presupuesto, y aquí quiero ser literal, es la estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado, ¿sí? O sea, es como programar qué se quiere hacer en un negocio para llegar a un resultado que nos estamos poniendo. Eso es básicamente lo que es un presupuesto, ¿sí? También se define como la expresión cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. Es a dónde quiero llegar con los recursos que tengo, qué decisiones tengo que tomar para poder llegar a ese resultado. Analicemos la definición. Cuando digo cuantitativa, básicamente me refiero a que sus objetivos deben ser medibles, ¿sí? Dicen que lo que no se puede medir no se puede controlar, y eso es muy válido en los negocios. Uno tiene que tener la posibilidad de medir todos los aspectos de un negocio para poderlo controlar y saber para dónde va. Dentro de la definición también está formal, que es la aceptación de quién está al frente de la organización. A formal, allí me quiero detener, que es que tiene que haber un responsable.
tiene que haber formalización de las responsabilidades al interior de la organización. O sea, no puede ser etéreo, tiene que ser claro, tiene que ser claramente definido quién responde por qué. Las estrategias adoptadas es cómo vamos a lograr ese objetivo. Y uno tiene diversas maneras de lograr un objetivo. Poniendo ejemplos, yo quiero crecer los ingresos de mi compañía, lo puedo hacer de diversas maneras. Puedo aumentar el número de unidades, puedo buscar otras zonas geográficas, puedo buscar otros nichos de mercado, puedo aumentar los precios. Entonces, hay diversas maneras de llegar a un objetivo. Yo tengo que definir cuál es la estrategia con la cual voy a llegar a ese objetivo. Y el logro de objetivos que se logra a través de la asignación de recursos. Para lograr ese objetivo yo tengo que asignar unos recursos que me permitan llegar a esa meta que me estoy poniendo. ¿Por qué es importante el presupuesto? Es muy importante, principalmente en nuestras economías, que tenemos un medio eminentemente incierto. O sea, tenemos una gran incertidumbre en muchos factores de la economía. Hoy en día, pues eso se ha ido de alguna manera decantando y tenemos algún control o tenemos un mayor grado de conocimiento sobre algunos aspectos macroeconómicos, pero siempre hay un gran manejo de incertidumbre en todo el contexto macroeconómico. Entre mayor investigación y conocimiento de las variables que afectan a las empresas, menor grado de riesgo. Y aquí vuelvo a una frase célebre que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Sí? Entonces, en la medida en que tenemos la mayor cantidad histórica, de series históricas de información, o de mi negocio, o del sector económico donde está mi negocio, tengo mayor posibilidad de llegar al resultado esperado. Entre más información tengo de la situación de una empresa, menor posibilidad tengo de cometer errores. Entonces, aquí es bien importante tener en cuenta que cuando se va a construir un presupuesto, yo debo tener la mayor cantidad de información posible, de tal manera que me vaya a equivocar lo menos posible. Y también que nos sirve como una herramienta de planeamiento que nos permite controlar los hechos económicos. O sea, se convierte en un instrumento de control que me permite de alguna manera tomar correctivos hacia futuro para corregir situaciones que yo no había previsto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una compañía que importa productos y los comercializa y el dólar se sube de una manera importante, pues allí tengo una coyuntura complicada para mi empresa. ¿Por qué? Porque ahora los productos que estoy vendiendo me va a costar más traerlos y voy a tener que subir los precios. Y ahí tengo que comenzar a monitorear si es factible que el mercado pague unos precios por encima de lo que ya venía pagando. Entonces, eso me permite de alguna manera planear qué debo hacer con base en esos hechos económicos que se están presentando. ¿Qué debe hacer la gerencia en el manejo del presupuesto? Lo principal, que al final del día, ¿qué es lo que busca uno cuando tiene un negocio? Obtener un adecuado rendimiento de su capital. Que de lo contrario, pues más bien cierro ese negocio y cojo ese dinero y lo pongo en un CDT, minimizo mi nivel de riesgo y obtengo una rentabilidad determinada. Entonces, básicamente lo que debe buscar la gerencia es cómo obtiene el mejor rendimiento posible con el menor riesgo posible. ¿Sí? ¿Y cuáles son los riesgos que tiene un negocio? Pues todas las decisiones que yo tomo permanentemente. Entonces, cuando yo le entrego mercancía a alguien y le doy crédito, allí estoy corriendo un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Que ese alguien no me pague. Cuando yo compro una materia prima o un producto terminado, allí tengo otro riesgo, o que ese producto se vuelva obsoleto, o que ese producto ya no sea requerido por el mercado, o que ese producto se deteriore por el tiempo, o que ese producto ya no lo pueda vender, allí tengo otro riesgo. Cuando compro un activo fijo, ahí tengo otro riesgo, que ese activo fijo pierda su valor, ¿sí? Y que luego no pueda recuperar el capital en él invertido. Entonces, si nos ponemos a pensar, en todas las decisiones empresariales hay una serie de riesgos. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gerencia? Buscar que la rentabilidad que le genera el negocio esté por encima
de todos esos riesgos que está corriendo, pero tiene que tener claro cuáles son los riesgos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo claro que de la cartera voy a perder el 3, el 4, el 5, el 6 o el 10%, yo tengo que meter eso en mi modelo de negocio y mi negocio tiene que soportar ese riesgo. Si mi negocio no lo soporta, pues no es una buena decisión meterme en ese negocio, ¿sí? Permite definir responsabilidades de las diversas áreas de la empresa en pos de un objetivo común. Esto es bien importante, o sea, el presupuesto no es algo que se encierre el señor gerente o el señor financiero o el señor contador en una oficina y lo decrete. El presupuesto es algo que se construye con todas las personas de la organización, desde la señora de los tintos hasta el mensajero, desde el recepcionista hasta el señor del área comercial, hasta el gerente de ventas, hasta el gerente de mercadeo. Todos tienen que estar involucrados, porque si eso no se hace de esa manera, eso no es más que letra muerta o números muertos, y eso a las organizaciones no les sirve de nada. Tiene que haber un compromiso, y la única manera que se genera compromiso es con participación. Yo no he encontrado ninguna otra. O sea, si uno no involucra a las personas y las pone a participar de un proceso, al final no hay compromiso. Permite fijar políticas y examinar su adecuado cumplimiento, o sea, permite definir cómo manejar, con qué criterios manejar el negocio. Y permite comparar eso contra el cumplimiento de esas metas. Y de alguna manera permite controlar todas las variables de manejo del negocio. Cuando yo tengo la definición de políticas, por ejemplo, yo puedo definir, vea, este negocio no funciona más allá de 60 días de cartera. Entonces, el presupuesto me sirve para ese tipo de cosas, pero solo funciona si comprometimos al señor gerente comercial y él está comprometido en que eso lo va a ejecutar, porque si luego se vuelve que él cada que va a hacer una venta tiene que saltarse esa política, pues no hicimos nada, o sea, no estamos cumpliendo el objetivo que se estaba buscando. Desde el punto de vista de la función administrativa, ¿para qué nos sirve? Para planear, porque nos permite establecer cómo voy a hacer el mejor uso posible de los recursos para lograr el objetivo. O sea, tengo unos recursos limitados, todas las empresas tenemos recursos limitados. Entonces, aquí desde el punto de vista administrativo, el presupuesto me permite establecer cuál es el mejor uso que voy a hacer de los recursos. Desde el punto de vista organizativo, nos define el uso de los recursos humanos, materiales y técnicos en busca de la mayor eficiencia y productividad. O sea, hacer el mejor uso posible de esos recursos en pos de obtener la mayor productividad en el negocio. Y desde el punto de vista de coordinación, se busca tener un equilibrio en todas las áreas involucradas en el proceso empresarial. O sea, que todas vayan en pos del mismo objetivo. En términos coloquiales, que todos estén empujando el bus para el mismo lado, ¿sí? Que todos tengan claro para dónde va ese bus y que todos estén empujando ese bus para el mismo lado. Desde el punto de vista de dirección, nos permite guiar a los involucrados de acuerdo con los planes estipulados. O sea, hemos definido unos planes y unos programas que vamos a ejecutar y nos permite que todos tengan claro cuáles son esos planes y cómo se van a ejecutar. Y desde el punto de vista de control nos permite hacer el seguimiento de esos propósitos, de esos planes y programas, y nos permite corregir, que es lo más importante. O sea, aquí el presupuesto adquiere una importancia bien grande. ¿Por qué? Porque yo tengo el presupuesto y lo hago para 12 meses. Luego tengo que comenzar a revisarlo mes a mes con la realidad que pasó. Y en la medida en que encuentro que determinadas variables o determinadas decisiones están causando problemas, puedo cambiar esas decisiones. ¿Sí? Ojo, el presupuesto es una herramienta que no es estática, es dinámica, ¿sí? Que me permite orientar nuevas decisiones en pos de siempre buscar el objetivo. Pero solo funciona en la medida en que yo le haga un seguimiento y le haga un control a todo el proceso y pueda cambiar o adecuar las decisiones necesarias. De nada sirve un presupuesto que no se revisa. De nada sirve un presupuesto que se hace una vez y se vuelve a ver al final del año siguiente. De nada sirve. Esta herramienta funciona si le podemos hacer
una ejecución mensual y podemos estar revisando mensualmente qué está pasando y tomando los correctivos necesarios. ¿Cuáles son las ventajas del presupuesto? Primero, nos permite asignar responsabilidades. ¿Sí? Nos permite definir quién es responsable de qué. Y eso es muy importante dentro de las organizaciones. Uno tiene que tener claro quién responde por qué y hasta dónde es su grado de responsabilidad en la toma de decisiones. Nos permite analizar los problemas para tomar decisiones, nos permite saber en dónde está el problema, si es que estoy vendiendo menos, si es que estoy gastando más, si es que me está costando más, si es que tengo más personal, si es que tengo mucho inventario, si es que tengo mucha cartera, y me permite cambiar las decisiones. ¿Sí? También me permite determinar políticas. ¿Sí? Cuando yo hago el presupuesto, he definido una serie de criterios. Entonces, por ejemplo, yo defino que voy a vender máximo a 60 días. Y cuando termino de hacer el presupuesto, entonces resulta que no me da, que la caja no me da. Tengo que cambiar esa decisión. A 30 días, a 45 días, qué sé yo, lo que el modelo financiero nos lo permita. Eso nos permite entonces determinar cuáles son las políticas con las que se puede manejar ese negocio con base en el sector económico donde estamos y las limitantes de capital que tenemos. Siempre tenemos que tener en cuenta que cada negocio tiene unos recursos disponibles y tengo que trabajar con esos recursos. Nos permite optimizar los resultados porque nos permite saber en dónde pongo las decisiones con base en la limitación de recursos que tengo para que se obtenga el mejor resultado posible. Y nos permite el uso adecuado de los recursos. Siempre tenemos recursos limitados, nunca tenemos recursos ilimitados en todos los negocios. Entonces esto nos permite saber en dónde es la mejor decisión de poner esos recursos. Nos permite creatividad en la asignación de los recursos. Esto quiere decir es que, hombre, ¿cómo hago innovación? ¿Cómo ante esa coyuntura de recursos escasos que tenemos todas las empresas, cómo me vuelvo creativo para buscar que esos recursos renten lo mejor posible? Nos facilita el control adecuado de los recursos y las actividades de la empresa, o sea, para dónde va, cuál es el rumbo que estamos tomando, cuál es el norte que estamos siguiendo y si ese norte se está cumpliendo. Nos permite determinar cuáles son los costos promedios y su control con los reales, o sea, cuánto nos está costando un producto, cuánto nos está costando una operación, cuánto nos está costando un servicio, y luego controlarlo contra la realidad y ver en dónde están los problemas de las decisiones, y nos ayuda en la toma de decisiones. El presupuesto orienta la toma de decisiones, nos dice cuál es el rumbo, nos permite vislumbrar cuál es el rumbo que tenemos que tomar. También tiene desventajas, veámoslas. Voy a pensar que suplanta al administrador. Esto no es más que una herramienta. El hecho de tener un presupuesto no quiere decir que esos administradores no tengan que hacer su tarea. ¿Cuál es su tarea? Si ya hicimos el presupuesto, ¿sí? Y algo ha cambiado en el entorno macroeconómico o el entorno económico del sector o en el propio negocio, eso no debe ser estático. El administrador tiene que cambiar las decisiones. Entonces no debe ser que el administrador diga, no, hay que cumplir el presupuesto porque ya está presupuestado. No, no es así. Los negocios son seres vivos, ¿sí? Que hay que monitorearlos permanentemente y hay que tomar las decisiones de cambio que sean necesarios con base en lo que está pasando en el sector, en la economía o en la economía global, ¿sí? Toma mucho tiempo crear la cultura y la mentalidad en las personas involucradas en su realización y ejecución. Vuelvo a hacer mucha fuerza en esto. Esto funciona si uno involucra a toda la organización. Esto no funciona aisladamente. Y normalmente, por mi experiencia, para que esto genere una cultura al interior de la organización y funcione adecuadamente, toma entre 2 y 3 años. Pero hay que comenzar a generar la cultura, a involucrar a las personas para que esto se pueda implantar y de verdad funcione. La recomendación mejor que puedo hacer allí es que hay que previamente capacitar a los involucrados. ¿Por qué? Porque nos encontramos con que en los procesos empresariales hay personas de diversas profesiones.
Entonces, hay ingenieros, hay tecnólogos, dependiendo del tipo de negocio, hay de muchas profesiones y normalmente no todas las profesiones tienen una formación adecuada en temas de manejo de recursos y en temas empresariales y financieros. Entonces, mi punto de partida siempre que se va a hacer un proceso de presupuestación en una organización es capacitar a todas las personas involucradas en el proceso y capacitarlas en que entiendan cuál es el concepto de dinero, cuál es el concepto de los estados financieros, cuál es el concepto de la caja, cuál es el concepto del flujo de caja, que manejen todos esos conceptos, porque es que uno no le puede pedir a alguien que opine de algo que no sabe. Eso no tiene lógica en la vida. ¿Sí? Entonces yo no puedo pedirle por decir algo, al señor gerente de la planta, que es un ingeniero, que arme un presupuesto de sus costos y de sus gastos si él no entiende de qué le estoy hablando. ¿Sí? Entonces hay que hacer un proceso de capacitación de todas las personas previamente, antes de iniciar todo este proceso de presupuestación al interior de las empresas. Recuerden que los datos dependen de las personas que los suministran. ¿Sí? Y allá hay un tema de subjetividad. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto tiempo se demora una máquina en producir un elemento X, esa información me la tiene que dar un ser humano. Si ese ser humano no tiene claro cómo voy a usar esa información o la importancia que tiene esa información dentro de todo el proceso de construcción del presupuesto y de la toma de decisiones, es probable que esa información no esté buena, me pueda dar información errada. Y si yo trabajo con información errada en presupuesto, pues tengo resultados errados. Entonces tengo que asegurarme de que la información que voy a obtener sea buena. Y esa información me la dan seres humanos. Yo tengo que garantizar que esos seres humanos entienden el manejo de esta información para que esa información que me dan sea buena para tomar buenas decisiones. Veamos cuáles son los tipos de presupuesto. Según su flexibilidad, pueden ser rígidos o variables. Rígidos cuando no son susceptibles de cambio, o sea, no puedo hacer nada con ellos, o sea, no puedo tener ninguna posibilidad de variación. Y variables, como su nombre lo indica, pues cuando tengo posibilidades de variación. Según el periodo que cubran, pueden ser de corto plazo, se consideran de corto plazo hasta un año, y de largo plazo cuando van más allá de 12 meses. Según el campo de aplicación en la empresa, pueden ser de operación, que como su nombre lo indica, tienen que ver con el desarrollo del objeto social del negocio, o los financieros, que tienen que ver con todo lo que es el manejo del dinero, del capital, de los intereses y de los costos financieros de las empresas. Y según el sector, pueden ser públicos y privados. En el sector público, el presupuesto es mandatorio. Ninguna empresa pública puede hacer nada si no tiene un presupuesto. ¿Sí? En el sector privado no. En el sector privado el presupuesto es una decisión de la administración. ¿Cuáles son los principios del presupuesto? Primero, la previsión, que es el estudio anticipado de las cosas, que es conocer con anticipación cuáles son los hechos que van a afectar a mi negocio en ese entorno macroeconómico y de sector donde estoy sentado, dependiendo de mi negocio. Principio de planeación, que nos permite de alguna manera jugar un poquito a la bola de cristal y prever cuáles son los cambios que tengo que realizar para lograr el objetivo que me he propuesto. El principio de organización, que es que me ayuda en la definición de las actividades de la empresa y de las responsabilidades que cada persona debe tener en ese proceso presupuestal. En el principio de dirección, que me permite conducir las actividades hacia el logro de los objetivos que estoy buscando, y el principio de control, que me permite comparar lo que presupuesté contra lo que en realidad pasó y tomar los correctivos que sean necesarios para que se cumpla el objetivo que planteé desde un principio en el negocio. Vamos a ver las diversas etapas de hacer un presupuesto. La primera etapa se llama etapa de preiniciación, que es que debemos evaluar los resultados de los ejercicios anteriores.
¿Cuál ha sido el comportamiento de las principales variables? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se han comportado todas las variables que inciden en el resultado final del negocio? ¿Sí? Nos permite esto calificar la gestión gerencial, ¿sí? Y nos permite de alguna manera encontrar cuáles son las distorsiones que se presentaron en el negocio por aquellas cosas macroeconómicas que no pudimos controlar. Entonces, allí hay una recomendación importante, que es que en la medida del tiempo, a través del desarrollo de los negocios, vamos escribiendo esa historia, ¿sí? Vamos sabiendo cuáles son los niveles de inflación, cuáles son los niveles de devaluación, cuáles son los aspectos macroeconómicos que han afectado el negocio. Entonces, por ejemplo, las elecciones. Hay elecciones para cuerpos colegiados o para alcaldes, gobernadores y presidentes. Entonces, hay que tener claro que en los años de elecciones o en los periodos de elecciones, cuánto se afecta a la economía de mi negocio. Entonces, si yo vendo X producto, resulta que eso puede tener un efecto positivo o un efecto negativo. Pero lo importante allí, en esa etapa de preiniciación, es como tener toda esa información para uno poder hacer un mejor presupuesto, saber qué aspectos sociales o económicos o macroeconómicos o políticos sucedieron durante ese lapso de tiempo en los diversos meses que de alguna manera afectaron positiva o negativamente el desarrollo de mi negocio. Luego viene la etapa de la elaboración. Aquí, con base en los planes y en los programas que tenemos hacia donde queremos llevar nuestra empresa, debemos hacer que todos los involucrados elaboren su partecita del presupuesto. Como les decía, esto no es algo que haga el señor gerente financiero o el señor contador o el señor vicepresidente financiero encerrado en su oficina o el jefe de presupuesto. Es un proceso en el cual están involucrados toda la organización y cada cual debe hacer su pedacito con base en unos parámetros que le define la administración. Cuáles son los niveles de crecimiento, cuáles son los niveles salariales que se van a aprobar, cuáles son los niveles de crecimiento de las ventas, cuáles son los niveles de crecimiento de la operación o de la producción. O sea, todos esos factores macros los define la administración, pero ya el detalle de cada una de las diversas áreas lo hace el responsable de cada área. Como les decía, la elaboración de esos presupuestos está sujeta a las definiciones macros que hace la administración. Entonces, la administración define cosas como cuáles van a ser los incrementos de ventas, cuáles van a ser las políticas de adquisición de activos, cuáles son las políticas de disminución de costos y gastos, cuál va a ser la política de incremento de zonas geográficas, dependiendo de la planeación estratégica que tenga la administración central. Como les decía, cada negocio es un mundo distinto y hay diversas maneras de llegar a los sitios que queremos llegar. Como les decía, todos vamos en pos de mejorar nuestra rentabilidad, de obtener una mejor utilidad, ¿sí? Pero tenemos diversas maneras de llegar a ellas. Entonces, la administración debe definir por cuál camino va a llegar a ese resultado, definírselo a todos los participantes para que cuando ellos estén haciendo todas las cédulas del presupuesto, tengan esa información clara. Ya viene luego, después de que el presupuesto está elaborado, viene la etapa de ejecución, que es la materialización, o sea, ya poner esas decisiones en vivo y en directo, o sea, comenzar a ejecutar esas decisiones que se planearon, es la puesta en marcha de todas esas decisiones para alcanzar los objetivos que nos propusimos, ¿sí? Haciendo el mejor uso de los recursos físicos, humanos y financieros. Ya es poner en desarrollo los planes que hicimos. Y allí vuelvo a hacer fuerza en lo siguiente, en la responsabilidad que tiene cada componente de la organización. Cada cual responde por su parte del presupuesto, ¿sí? Para eso, insisto, hay que generar un proceso de cultura de tal manera que cada uno tenga claro cuál es su nivel de responsabilidad en la ejecución de ese presupuesto. Luego viene la etapa de control, ¿sí? Que es comparar lo que presupuestamos contra lo que realmente sucedió, ¿sí? Que es comparar qué fue lo que presupuestamos
contra la realidad que se dio en ese momento, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que hacer es informes de comparación parcial, o sea, del mes y del acumulado, que nos permitan ver cuáles son las variaciones, tanto en el mes como en el acumulado, y nos lleven a encontrar en dónde se están presentando las distorsiones y poder tomar las decisiones a través del análisis de esas variaciones y de la sustentación de esas variaciones que nos lleven a implementar los correctivos. Y esto es lo fundamental del presupuesto. Lo demás es letra muerta o números muertos. Si esto no se hace, pues no hicimos nada, ¿sí? Si no hacemos el control, no hacemos el seguimiento y no reorientamos las decisiones, pues al final no cumplimos el objetivo del presupuesto. O sea, el presupuesto como tal no sirve para nada. El presupuesto sirve cuando lo controlamos. De lo contrario, no cumple su función. Luego viene la etapa de evaluación. Entonces, miren, aquí es importante elaborar un informe de los resultados obtenidos que incluyen las variaciones y el comportamiento de las áreas, las funciones y las actividades empresariales. Este será una base importante para futuros procesos de presupuestación. Llamo yo determinar la historia, ¿sí? Eso es simplemente en la herramienta esta que vamos a ver, en el cuadro de Excel, escribir las cosas que sean relevantes. Entonces, lo que estaba comentando, cuáles son los niveles de inflación, cuáles son los niveles de devaluación, los aspectos políticos, que hubo elecciones, que no hubo elecciones, que hubo paro de transporte, que hubo paro educativo, o sea, toda esa información que se requiere, que es valiosa cuando nos vamos a sentar nuevamente a hacer presupuesto. Entonces ahí encontramos que, vea, no, lo que pasa es que este negocio, por decir algo, que vende camisetas, en las épocas electorales a nosotros nos conviene. Es un buen negocio, las ventas incrementan un 30%, un 40%, qué sé yo, esa información hay que tenerla. O al contrario, resulta que en épocas electorales, yo estoy en el negocio del licor, y en épocas electorales hay ley seca, y entonces mi negocio de licor en épocas electorales no funciona. Entonces yo tengo que tener eso claro, ¿cuándo van a haber elecciones? Porque allí mi presupuesto, mi negocio se va a afectar. Tengo que tener toda esa información tengo que escribirla y tenerla como una memoria histórica que me permita, al final del día, uno lo que tiene que buscar a través del tiempo es especializarse tanto en el presupuesto que pueda hacerlos con la menor cantidad de errores posibles. Entre menos se equivoque, más rápidamente va a llegar a su resultado, ¿sí? Vamos ahora a ver los presupuestos de ventas. Un presupuesto de ventas básicamente es cómo vamos a cumplir el objetivo de ventas en unidades y en pesos de mis productos o de mis servicios o de mi producción, dependiendo del tipo de negocio donde estoy, si es un negocio de servicio, es un negocio comercial o es un negocio de producción, teniendo en cuenta siempre los recursos técnicos, humanos y financieros con que contamos. Eso tenemos que tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles son los principales aspectos a considerar en un presupuesto de ventas? Primero, los estudios de mercado. ¿A dónde está nuestro producto? ¿A dónde lo están comprando? ¿A dónde estamos llegando? También es importante conocer el tamaño de la planta, si se trata de un negocio productivo, o sea, ¿cuántos productos puedo hacer? ¿Cuál es la capacidad de mi instalación productiva? Tengo que conocer cuál es el proceso productivo que yo llevo a cabo para poder tener los productos. Tengo que determinar los productos, tengo que tener en cuenta la ubicación geográfica, en dónde estoy, en qué ciudad, en qué parte de la ciudad, y dónde están mis clientes a los que les va a llegar mi producto. Tengo que tener en cuenta cuál es la estructura organizacional de mi negocio para poder manejar toda el área de ventas, si tengo gerente comercial y gerente de mercadeo y vendedores externos o vendedores internos, o sea, toda la estructura organizacional de manejo del negocio. Tengo que tener en cuenta el ambiente empresarial, o sea, en dónde se mueve mi empresa y cuáles son los aspectos que afectan a mi empresa. El primero, los aspectos demográficos. ¿Qué tanto está creciendo la población? ¿O está creciendo o está decreciendo? ¿Cuáles son las tasas de mortalidad y de natalidad? ¿Cuál es la ubicación de los consumidores y
y la composición poblacional, o sea, quiénes me están comprando, qué le está pasando a ese universo de quienes me están comprando, si está creciendo o está decreciendo. Yo tengo que tener toda esa información cuando voy a hacer el presupuesto, porque es la única manera que garantizo de que esas decisiones o esos datos que voy a poner en el presupuesto sean adecuadas y se puedan cumplir. Ojo, eso lo hace el responsable del área comercial, ¿sí? Pero esa persona tiene que tener toda esa información, porque si no, pues el Excel aguanta cualquier cosa. Yo puedo poner allí lo que se me ocurra, ¿sí? Y eso no tiene problema en ceros a la derecha, aguanta todos los ceros que usted le quiera poner, pero eso no es la realidad del negocio. La realidad del negocio está dada por este tipo de factores. Tengo que conocer los valores sociales y culturales que determinan cuál es el comportamiento del consumidor, ¿sí? ¿Qué le está pasando a ese consumidor? Si mis consumidores están creciendo, si mis consumidores están disminuyendo, si tengo más consumidores o menos consumidores, tengo que tener en cuenta todos esos aspectos sociales y culturales. Tengo que tener en cuenta las variables macroeconómicas que determinan la economía de donde estamos, del país donde estemos, de la región donde estemos y del sector donde estemos. Hay una serie de variables en las cuales yo no tengo control, como cuáles: la inflación, la devaluación, el índice de precios al consumidor, la tasa de cambio, las tasas de interés. Miren que todas esas variables macroeconómicas afectan mi negocio, pero yo no las defino, ni tengo incidencia en su definición. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Conocer para dónde van, ¿sí? ¿Cuál es su tendencia? ¿Para dónde van? ¿Para dónde van esas variables? También tengo que tener en cuenta el grado de actualización tecnológica que me permita estar siempre actualizado tecnológicamente. Y esto es bien importante. Las empresas, los negocios tienen que permitir su renovación tecnológica, porque si las empresas, su flujo de caja no permite su renovación tecnológica, la empresa tiende a desaparecer. ¿Por qué razón? Que la tecnología va avanzando, y en la medida en que la tecnología va avanzando, si mi negocio no puede comprar esa tecnología, la competencia que pueda comprar esa tecnología me va a sacar del negocio, ¿sí? Entonces mi negocio tiene que permitir apropiar tecnología, y eso es muy importante. Yo lo veo permanentemente en muchas empresas. Las empresas no proyectan ni presupuestan eso. Entonces tienen la máquina X45 que hace el producto Z, y esa máquina X45 hace 10 unidades al mes, pero resulta que ya salió la máquina X46 que hace 50 unidades al mes, ¿sí? Entonces las compañías, las empresas tienen que ir viendo todos esos procesos de renovación tecnológica para ir apropiando la tecnología que permita mantenerse en esa competencia. Y tengo que estar pendiente de la competencia. Eso es otra cosa que normalmente no se hace. O sea, nos encerramos al interior de nuestras empresas y no miramos de las puertas para afuera. Resulta que de las puertas para afuera hay nuevos actores con nuevas aplicaciones de los productos, con posibilidades de vender los productos más baratos o entregarlos más rápido o en mejores condiciones o en las unidades de empaque que necesitan los clientes. Yo no me puedo abstraer de lo que está pasando en la competencia. Yo tengo que estar viendo la competencia. ¿Qué es lo que está haciendo la competencia? ¿Para dónde va? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Sí? Veamos entonces el potencial de mercado. Yo tengo que saber, tengo que tener claro qué tanta capacidad instalada tengo y qué tanta posibilidad de venta de mis productos en ese nicho de mercado tengo, ¿sí? Ya que eso me permite fijar los objetivos. O sea, yo no puedo pretender vender 100 unidades de mi producto si mi nicho de consumidores son 50. ¿Sí? Eso no cuadra. Yo tengo que tener claro, ¿sí?, cuál es el potencial de mi mercado, a dónde voy a llegar y qué tanta capacidad adquisitiva tienen esos clientes que puedan comprar mi producto, mi servicio, porque de lo contrario, pues me estoy equivocando. Al final del día todos buscamos
maximizar la riqueza del negocio, ¿sí? Todos buscamos ese objetivo, o sea, que el negocio tenga una riqueza, genere una riqueza, ¿sí? Pero desde el punto de vista de la gestión comercial, tenemos que definir por dónde vamos a llegar allá. Hay muchas posibilidades, veamos algunas. Yo puedo llegar ganando participación de mercado, o sea, vendiéndole a más clientes. Puedo llegar poniendo más puntos de venta. Puedo llegar ampliando mi cobertura geográfica. Entonces ya no solo vendo en Cali, sino en Bogotá, en Medellín, o en Nueva York, o en China, qué sé yo, ampliando mi cobertura geográfica. Puedo llegar a través de las exportaciones. Puedo llegar a través de vender más de los productos que ya tengo posicionados. Entonces miren que al final del día yo estoy llegando a generar más riqueza, pero el camino por el que voy a generar más riqueza lo tengo que definir, por dónde me voy a ir, ¿sí? Por cualquiera de estas variables, más mercado, más clientes, más penetración, más ventas de productos posicionados, menos ventas de productos no posicionados, tengo que definir cuál es el camino que voy a seguir. Eso lo tiene que estudiar y definir el área comercial y de mercadeo. Pero tiene que tener todo lo que hemos visto con anterioridad, saber cuáles son los aspectos demográficos y sociales que inciden en la toma de decisiones de los consumidores, en dónde están los consumidores, cómo se están comportando, qué tanto están creciendo. O sea, tengo que tener toda esa información para poder definir cómo voy a llegar al objetivo de maximizar la riqueza del negocio. ¿Cuáles son las estrategias? Miren, normalmente la estrategia siempre ha sido crezcamos los mercados, ¿sí? Esa es la más fácil, esa es como la, diría yo, como la intuitiva. O sea, ¿cómo vendo más? Busco más clientes. Es como la estrategia intuitiva en el crecimiento de la riqueza del negocio. Pero a medida de que los cambios, suceden cambios tecnológicos y los medios de comunicación, hay unos avances importantes y los sistemas de comunicación y de transporte mejoran, la tendencia es la consolidación. O sea, no cómo busco más clientes, sino cómo mantengo los que tengo y hago que esos mismos clientes me compren más. ¿Sí? En mercadeo se dice que ganar un nuevo cliente cuesta 10 veces más que mantener uno que ya tenemos. ¿Sí? Entonces, aquí la recomendación es que, ¿cómo busco mantener esos clientes que ya tengo? ¿Cómo hago que esos clientes se sientan a gusto conmigo y quieran preferirme con respecto a la competencia? Y aquí quiero poner un ejemplo. Yo voy a comprar este celular. Entonces aquí existe un ente controlador que se llama la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, que le dice a las compañías celulares, supongamos que hay dos compañías celulares, vea, usted este celular lo puede vender en $1.000.000 de pesos, ¿sí? Y puede ofrecer planes en él de voz y datos desde 100.000 pesos en adelante que comprendan mínimo tantos minutos y tantos bytes de datos, ¿sí? Eso está definido por un ente gubernamental, ¿sí? Entonces yo voy a comprar este celular, escojo mi teléfono, busco el directorio telefónico y llamo a la compañía X. Y me atiende una persona, le digo, vea, es que yo quiero comprar un celular. Me dice, sí, mire, señor, entonces venga aquí a mi oficina, que queda en la Torre de Cali, yo le entrego un formulario, usted lo diligencia, le adjunta un certificado de tradición de su casa o apartamento, le adjunta los últimos 3 extractos bancarios de su cuenta de ahorros o corriente, me adjunta un certificado de ingresos y retenciones de la empresa en la que usted trabaja, 2 cartas de recomendación, me trae ese formulario firmado, autenticado, y yo en 8 días le digo si le vendo o no el celular. ¿Ok? Llamo a esta compañía y ella me dice, usted, buenas tardes, ¿con quién hablo? Digo, no, yo quiero comprar un celular. ¿Usted cómo llama? José Arbey. Ah, bueno, José Arbey, ¿cómo le va? ¿Usted dónde trabaja? No, yo estoy en Fenalco. Me dice, ¿a qué hora me puede atender? Le digo, no, pues, por a las 7 de la noche. Sí, listo, don José Arbey, a las 7 de la noche llega. Estoy allá. A las 7 de la noche llega una persona amable, agradable, bien hablada,
bien puesta. Me dice, don José Arbey, por favor, fírmeme aquí este formulario, déme estos daticos, ella misma llena el formulario. Me dice, vea, ¿usted por qué no me da una cartica para su banco? Aquí está el formato, fírmemelo, deme su número de cuenta, yo lo escribo aquí, yo mañana hoy pido su referencia. Y dígame cuál es su número de matrícula inmobiliaria y regáleme 11.000 pesos y yo mañana hoy le saco el certificado de tradición. Y por favor, mándeme por correo electrónico, aquí está mi tarjeta y mi correo electrónico, mañana su referencia, su certificado de ingreso y retenciones que lo pide aquí en Fenalco, yo creo que mañana se lo dan y yo pasado mañana le traigo el celular. ¿Yo a quién le compro? ¿Sí? Eso se llama valor agregado, que es lo que tenemos que buscar al final del día, todas las empresas y todos los profesionales, que es dar más por lo mismo. Este celular vale el mismo millón de pesos con ella que con ella. Pero ella por el mismo millón de pesos me dio unas cosas que ella no me dio. Y al final del día así es. Y todas las decisiones que toma cualquier organización de cualquier tamaño en cualquier parte del mundo está dado por esos factores humanos, subjetivos. La mayoría de las decisiones de a quién le compro o a quién le compro más o a quién le compro menos, no la toma la institución, la toma un ser humano. Ese ser humano es el que nosotros tenemos que encantar, enamorar y lograr que cada vez que vaya a comprar un celular, piense primero en mi compañía. Ahí es cuando yo me vuelvo ganador en el negocio. O sea, porque me he posicionado en la mente de ese ser humano que va a tomar una decisión. ¿Sí? De eso dependen los negocios, de una serie de factores subjetivos que tienen que ver con seres humanos. ¿Sí? Es muy importante tener eso en cuenta y eso no tiene nada que ver ni con el PIG ni con el flujo de caja, tiene que ver con el sentido común que todos debemos manejar en los negocios. Pongo otro ejemplo, usted va a un supermercado X y es una cosa grandísima y usted quiere comprarse una libra de café y entonces le pregunta a una persona allí, vea, ¿a dónde está el café? Le dice, por el pasillo número 45 por allá al fondo. Entra a tu supermercado de igual tamaño, los mismos, yo no sé, 5.000 metros cuadrados y la persona le dice, no señor, con mucho gusto, camine y yo lo acompaño. Señor, usted necesita otra cosa y en el camino le hace coger 3 o 4 cosas más y lo lleva hasta el café. ¿Usted a dónde vuelve? Allá donde lo atendieron mejor. ¿Y cuánto le cobraron? Lo mismo, ¿sí? Entonces, al final del día, lo que quiero dejar en mente es que el ingreso de los negocios, las ventas de las empresas, dependen del manejo de esas estrategias subjetivas de los seres humanos, de cómo manejar y de cómo ponernos en la mente de ese ser humano que va a tomar una decisión, de cómo meternos en su recordación. Eso es básicamente. Bueno, entonces, ¿cómo puedo yo crecer mis ingresos? Puedo crecer mis mercados actuales, ¿sí? A través de la penetración de mercados, a través de campañas publicitarias o a través del incentivo a mejores precios, o sea, dar descuentos. Puedo desarrollar productos, puedo hacer nuevos productos o reformular los productos ya existentes o buscarles otras posibilidades de uso a esos productos. Puedo hacer integración, que es buscar la participación directa en los canales de distribución, de los canales de distribución que están vendiendo mi producto. Puedo ir a nuevos mercados, ¿sí? Llevar productos actuales a nuevos mercados, o sea, buscar otros mercados donde no estaba llegando. Puedo hacer expansión, llegando a nuevas zonas geográficas donde no estaba. Puedo hacer diversificación, desarrollando nuevos productos para tener un portafolio más amplio. Puedo hacer alianzas estratégicas, buscando economías de escala en costos de transporte o en costos de distribución con otras compañías, buscando que los productos puedan llegar más rápido y en mejores condiciones de precio a unos mercados a los que yo no estaba llegando.
Puedo hacer consolidación, que estaba en camino contrario de las otras dos que he dicho, que es, venga, no tengo tantos recursos, mi capital de trabajo está limitado, mi caja está limitada, entonces venga, escojo cuál es la mejor parte de la torta de mercado que tengo y me concentro en esa parte de la torta del mercado, ¿sí? Y me quedo con esa parte de la torta del mercado, donde puedo atender mejor a esos clientes, puedo buscar una mejor recordación de marca, una mejor recordación de producto, una mejor recordación de servicio en esos clientes, ¿sí? En consolidación puedo hacer atrincheramiento, que es escoger la cartera, quedarme con los mejores clientes que me están pagando mejor. Puedo hacer contracción de productos, entonces estudio mi competencia y encuentro con que ellos se pueden atender mejor el producto B y yo puedo atender mejor el producto A. Entonces me salgo del producto B porque ya mi competencia me ganó y me quedo con el producto A. Puedo hacer contracción del negocio, que es salirme de las unidades de negocio que no son tan rentables o que yo no sé manejar tan bien, ¿sí? Y concentrarme en las unidades de negocio que son más rentables o que yo sé manejar mejor. Puedo hacer investigación de mercados. Este tipo de estudios nos permite conocer con un grado importante de certeza las necesidades de los consumidores, ¿sí? Nos permite saber cuál es la percepción que tienen de nuestros productos, cuál es su capacidad de compra, igualmente nos permite identificar sus variables demográficas, su estilo de vida y en dónde se encuentran. O sea, nos permite de alguna manera como disparar con mira telescópica, o sea, a dónde vamos a llegar a través de la realización de este tipo de estudios que nos permiten identificar a cuáles nichos de mercado debemos llegar porque tenemos mejores posibilidades de venta. Existen muchas posibilidades competitivas. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gerencia aquí? Encontrarlas, cuantificarlas y calificarlas, ¿sí? E irse por las que mejor pueda manejar la compañía con base en el conocimiento que tiene del negocio. Uno no es bueno para todo. Lo mismo en las empresas, en los negocios. Uno se vuelve bueno para determinada cosa, o para producir, o para empacar, o para distribuir, o para prestar servicio. O sea, hay que identificar cuál es la vocación del negocio, en dónde tengo mi mejor valor competitivo y explotar ese valor competitivo. Tengo que hacerme permanentemente preguntas tales como estas. ¿Es conveniente incrementar las ventas con los actuales productos? ¿Sí? ¿En cuáles campos los consumidores no se sienten bien atendidos? O sea, ¿en dónde yo no soy tan bueno y los consumidores ya lo están percibiendo? ¿Cuáles productos es necesario sustituir por el deterioro de sus ventas? O sea, ¿en dónde ya el grado de deterioro es tan fuerte que ya no vale la pena que siga allí? ¿Cómo conservar los clientes actuales? ¿Cuál es la mejor manera de conservar los clientes actuales? Y aquí vuelvo a hacer fuerza en eso. Conservar un cliente vale 1 peso, buscar uno nuevo vale 10 pesos. Entonces, siempre es mucho mejor tratar de conservar los clientes actuales. ¿Qué acciones debo emprender para incentivar la compra de mis clientes actuales? O sea, ¿cómo hago para que mis clientes actuales me compren más? ¿Sí? A ver, les cuento un ejemplo. Ayer lo analizábamos en el Zoológico de Cali. En el Zoológico de Cali yo soy miembro de su junta y resulta que descubrimos que a través del tiempo, de los últimos 5 años, el número de personas que van al Zoológico de Cali se estancó, se mantiene en un número, entre 400 y 420.000 personas. ¿Sí? Es un número importante, pero allí se estancó. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos hace varios años? ¿Qué hacemos para que esos clientes per cápita, que ya sabemos que van a venir, nos generen otros ingresos? Ya nos van a pagar la boleta, pero no van a venir más de 420. ¿Cómo hacemos? Entonces, mejoramos todo el tema de las cafeterías, ¿sí? Hoy en día hay 5 cafeterías con la mejor tecnología posible, con sus cajas POS,
atendidas con personas muy bien presentadas, con un muy buen servicio, y con eso logramos que, a pesar de que no podíamos subir el número de unidades vendidas, para ponerlo en esos términos, logramos que esos mismos clientes ahora, per cápita, nos generaran un mayor precio de venta, que al final del día eso fue lo que logramos. O sea, que si antes vendíamos la boleta, qué sé yo, en 7.000 pesos, ahora logramos que con una boleta de 7.000, pues él nos deje 3 o 4.000 pesos más en lo que nos compra en el souvenir, en lo que nos compra en el parqueadero y en lo que nos compra en las cafeterías. Al final del día eso es lo que hay que buscar. O sea, ¿cómo busco que con mis clientes actuales, cuando no tengo otras posibilidades de crecer, puedo mejorar mis ingresos? Y allí vuelvo al tema de la creatividad, de la innovación. O sea, ¿cómo encuentro esos caminos? ¿Cómo encuentro que mi negocio mejore en un mercado competitivo o en un mercado estrecho, como era este caso que les estoy contando? ¿Cómo puedo incrementar los consumos de los clientes? Ya les conté. ¿En cuáles áreas del negocio se deben realizar especializaciones? O sea, ¿cómo hago para especializarme? ¿Qué productos complementarios se pueden desarrollar? Entonces ahí, por ejemplo, se nos ocurrió hace por ahí unos 6 o 7 años el tema de las vacaciones recreativas. Y hoy en día es un producto posicionado en donde entran más o menos 1.000 niños al año, entre julio y agosto, en esos 2 meses, hacen vacaciones recreativas donde los chicos van a compartir con los animales y con los cuidadores de los animales en un proceso de educación ambiental y de diversión para los chicos, que les genera un ingreso a la institución que no tenía. ¿Sí? Eso genera hoy en día más o menos ingresos por 150 millones de pesos al año. ¿Sí? También debo saber qué productos complementarios puedo desarrollar, ya les puse ejemplos, y qué tipos de servicios requiere el cliente. ¿Uno cómo sabe qué quiere el cliente? Ay, pregúntele. ¿Sí? Vuelvo al cuento del Pareto. O sea, usted no puede ir a todos los clientes, pero hay unos clientes que usted sabe que le compran bastante o que son importantes en su cartera, en su portafolio de clientes. Hable con ellos, sepa qué necesidades tienen, qué percepciones está teniendo de su producto, qué percepciones está teniendo de su servicio. Usted tiene que hacerlo, eso no lo puede delegar. Nada cambia en los negocios, las relaciones cara a cara, las relaciones face to face. Hay que ir a ver los clientes a la cara y escucharles. Así sea malo lo que tenga que decir suyo, hombre, pues qué bueno que le digan a usted que usted está fallando en A, B, C y D y usted pueda corregir ese A, B, C y D y pueda mejorar esa percepción del cliente. ¿Cómo cuantifico el mercado? Debo tener claro el tamaño y el potencial del mercado. Para ello, ¿qué debo saber? ¿Cuáles son las ventas históricas de los productos en unidades y en pesos, así como los niveles de incremento en precios? Debo tener claro en los 4 o 5 años históricos cómo ha sido el comportamiento del negocio, cuánto he vendido estas unidades, a qué precios, cuánto ha sido el incremento de precios que ha hecho a través del tiempo, cómo ha sido la evolución de los productos de la competencia, cómo ha sido la evolución del sector económico en el cual se encuentra la empresa, o sea, qué le está pasando a la competencia, qué está haciendo novedoso, qué está haciendo distinto, cuáles nuevos actores están llegando a la competencia, cuál es la cobertura de los canales de distribución con los que cuenta la empresa, o sea, hasta dónde están llegando mis canales de distribución y cuáles son el estado actual de la economía. Siempre los factores macroeconómicos nunca hay que dejar de mirarlos. Yo me encuentro que normalmente la mayoría de los empresarios piensan que eso es un problema de los investigadores económicos, de los analistas económicos, y poco le paran bolas a qué le pasa a la tasa de cambio, qué le pasa a la devaluación, qué le pasa a la inflación, qué le pasa a los aspectos políticos, y como ya lo comentamos, todos esos aspectos inciden en mi negocio, todos esos aspectos. Yo tengo que conocerlos, tengo que saber qué está pasando, ¿sí? Debo conocer qué está pasando en el sector, o sea, cómo se está comportando la competencia, cuáles son sus proyectos de inversión, cuáles son sus políticas de precio, o sea, cómo se está moviendo la competencia, para dónde va la competencia. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de anticiparme, ¿sí? ¿Cómo debo presupuestar las ventas de la empresa? Con base en la participación del mercado, mi capacidad de producción.
Tengo que tener en cuenta qué tanta capacidad instalada tengo. Tengo que saber con cuántos recursos financieros cuento, cuál es mi capital de trabajo, cuál es mi capacidad de endeudamiento, cuáles son mis políticas de mercadeo. Y el sentido común. ¿Sí? Y lo que yo llamo como la percepción. O sea, usted le puede preguntar a un empresario, ¿usted qué piensa cómo va a ser este año en su sector? Y él normalmente tiene una percepción. Hay que pararle bolas a esa percepción. Eso no está escrito, no está en ningún modelo financiero, no tiene ninguna sustentación filosófica ni ninguna sustentación real que uno pueda demostrar, pero normalmente esa persona tiene una percepción. Hay que respetar esas percepciones, ese conocimiento que yo llamo como ancestral, de que esa persona dice, no, mire, yo creo que este año las ventas se van a mantener iguales, o yo creo que este año vamos a poder crecer un poquito. O sea, hay que hacerle caso a eso, a pesar de todo lo demás, digamos, estructurado académicamente que hemos visto, hay que hacerle caso a esas percepciones de los conocedores de los negocios. ¿Sí? ¿Cómo defino los precios de venta? De acuerdo con las unidades, los precios de venta y lo que pasa con la demanda, los precios de venta pueden ser de 4 maneras. De paridad, que es lo mismo que la competencia. De penetración, por debajo de la competencia, para ganar mercado. Premium. Este premium es el más difícil y uno solo puede cobrar más de lo que cobra la competencia después de que durante mucho tiempo uno logró posicionarse en la mentalidad de su cliente como que uno le está dando valor agregado. Como que ya en el cliente está fijado que tu negocio, tu empresa, tu compañía le da más que lo que le da la competencia y está dispuesto a pagarte un poquito más porque tú permanezcas con él. Eso es de los más difíciles y solo se logra después de mucho tiempo. Como en la vida, uno primero da y después recibe. Aquí se aplica esa premisa fundamental de los negocios. Yo primero le doy a mi cliente todos esos valores agregados, hago que los perciba, que los tenga claros y luego sí puedo de alguna manera cobrarle un poquito más. Y también teniendo en cuenta los costos y los márgenes buscados, o sea, qué tanto nivel de utilidad quiero obtener en el negocio. ¿Cómo son los presupuestos de producción? Debo saber claramente los siguientes aspectos. Primero, ¿cómo es la programación de producción? Lo que se llama en ingeniería el layout o la distribución de la máquina. ¿Qué es lo que se usa hoy en día en todos los negocios? Distribuciones lineales. Que es, allá está la bodega de materia prima, aquí está la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3, y aquí está la bodega de producto terminado, y allá afuera está la rampa para que salga el camión. ¿Sí? Debe ser así. En muchas empresas eso es complicadísimo, porque entonces la bodega de materia prima está allá, y entonces hay que traer la materia prima de allá para allá. Y la máquina 1 está allá, y la máquina 2 está allá. Entonces de la máquina 2 hay que hacer un proceso de cargue del producto para devolverla para allá, y luego traerla a la máquina 3 acá. Y la máquina 4 está allá y hay que devolverla, y la bodega está allá. Pero los camiones no pueden llegar a la bodega, sino que tienen que entrar por otra puerta. O sea, eso no puede ser. O sea, en el tema de producción, la recomendación es que, como en la vida, como en la claridad de la vida, la cosa tiene que ser lineal. ¿Sí? Por aquí, perdónenme la expresión, por aquí entra el marrano y por aquí sale el chorizo. ¿Sí? Lo más rápidamente posible, sin lugar al reproceso o a la combinación de transportes. Debe ser lo más lineal posible. Debemos de tener claro cómo es la administración de los inventarios, cómo es la planeación del abastecimiento. Aquí la planeación del abastecimiento es básicamente el concepto que yo llamo de desarrollo de proveedores, lo que llama justo a tiempo, o sea, que las materias primas o los productos me lleguen cuando yo realmente los necesito. Y eso solo lo logro si yo tengo un adecuado control de mi producción o de mi proceso comercial y he desarrollado mi proveedor. ¿Sí? Esa es otra gran dificultad que yo me encuentro permanentemente, que es que
no se mira adecuadamente a los proveedores y no se los trata adecuadamente. Entonces, si yo no lo miro y no lo trato adecuadamente, ¿cómo voy a lograr que él atienda mis requerimientos en mis procesos? No puede ser. O sea, como los seres humanos, si a usted lo tratan mal, usted trata mal. O sea, así es en el mundo de los negocios. Yo tengo que lograr que mi proveedor se sienta tan bien atendido como yo quiero sentirme para poder lograr que él me ayude en mis procesos. El tema del control de calidad. Aquí el tema del control de calidad es que cada cual es gerente de su cargo y responde por su proceso, el que sea, ¿sí? Y no hay lugar al reproceso ni hay lugar a la supervisión. Eso hoy en día no existe. O sea, si yo tengo que vigilar si la señora del aseo barrió bien, la señora del aseo no sirve. Si yo tengo que vigilar si la contadora entregó los estados financieros a tiempo, la contadora no sirve. Si yo tengo que vigilar si ese producto quedó bueno y quedó bien empacado, el que lo produce o el que lo empaca no sirve. ¿Sí? Eso es un proceso de generación de cultura al interior de las empresas, en donde tenemos que lograr que las personas sean gerentes de su cargo. Cada cargo tiene un gerente. Y esa persona tiene que tener la capacidad de hacer su trabajo lo mejor posible con los recursos que se le dieron, sin lugar al reproceso y sin lugar a la supervisión. Y eso se aplica principalmente en el tema de producción. ¿Por qué? Porque eso depende de la percepción de los clientes, ¿sí? El desarrollo industrial de productos y gestión de mantenimiento, de acuerdo con los niveles de venta. El tema del servicio al cliente. El servicio al cliente está dado por la percepción que el cliente tenga de su producto o de su servicio o de su atención, no más que por eso. El resto es carreta, o sea, es estadísticas, encuestas, no, hay que ir a hablar con el cliente y saber cómo se siente, qué problemas está teniendo y qué hacemos para mejorar esos problemas. Y el tema de la capacidad financiera de la empresa, que pues la producción está amarrada, qué tanta materia prima puedo comprar y qué tantas máquinas puedo tener, ¿sí? De eso depende mi capacidad de producción. ¿Qué acciones puedo hacer en producción? Tengo que hacer la selección y diseño de los productos que voy a llevar al mercado, la selección de los procesos y los equipos, ya les comentaba, 2 factores fundamentales, procesos lineales y con la mejor tecnología posible, ¿sí? Con la mejor tecnología de punta que exista en ese momento en el mercado, y el negocio a través del tiempo tiene que poder pagar y comprar esa tecnología. El diseño de tareas y la distribución física de la planta, que ya lo comentábamos. ¿Cuáles son las políticas de inventario? O sea, los inventarios, al final del día, lo que hacen es coger mi plata y ponerla en bodegas. Saco dinero del bolsillo del negocio y lo pongo o en la bodega de allá, que es la de materia prima, o en la bodega de acá, que es la de productos terminados, ¿sí? Y allí tengo riesgos, que ya los comentábamos, que se puedan dañar, que se puedan volver obsoletos, que se puedan deteriorar por el tiempo, que los tengo que asegurar, que los tengo que cuidar, que los tengo que limpiar, que los tengo que administrar. O sea, miren todo lo que comprende el tener unos altos niveles de inventario. ¿Para qué? Para la satisfacción de la demanda de las ventas. O sea, tengo que tener los niveles adecuados para poder tener los productos disponibles cuando los clientes lo requieran. Tengo que tener un adecuado planeamiento de la producción, ya lo decíamos, de manera lineal, y la calidad en las relaciones con los clientes que hemos venido hablando, que la relación es cara a cara, que yo sepa cómo es la percepción de mi cliente con respecto a mi compañía. Un manejo adecuado de los costos, lo más baratos posibles, eso es lo que todos tenemos que apostarle, los menores costos en la política de inventarios, y un flujo adecuado de la planta y del almacenamiento. O sea, al final del día lo que quiero significar aquí es que uno tiene que jugar al menor nivel de inventario posible. Entre menos inventario tenga, menos riesgos de obsolescencia, de daño, de pérdida, de robo, de deterioro está sufriendo. Entre menos niveles de inventario. Ojo, sin poner en riesgo
la operación de la compañía. Pero hay que apostarle al menor cantidad de riesgo en los inventarios. Y allí vuelvo al cuento de los seres humanos. Entonces resulta que yo tengo un proceso de producción donde tengo una bodega, la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 y la bodega de producto terminado. Entonces, esta bodega de materia prima la maneja un ser humano y ese ser humano se cubre la espalda. El señor de la máquina 1 es un ser humano y se cubre la espalda. El de la máquina 2 es un ser humano y se cubre la espalda. El de la máquina 3 es un ser humano y se cubre la espalda. Y el de producto terminado es un ser humano y se cubre la espalda. Y al final del día, entonces todos están cubriendo la espalda con un poquito más de inventario. ¿Y eso qué significa? Que entonces yo necesito más capital de trabajo para poder mantener la organización. ¿Eso cómo funciona? ¿Cómo se puede desvirtuar todo eso? Ejerciendo control. Entonces, ¿cómo lo he hecho yo a través del tiempo? Para contarles anécdotas o experiencias en las empresas. Jefe de compras, usted no tiene autonomía. Usted hace su trabajo y cuando va a colocar una orden de compra, yo se la autorizo. Que usted está muy ocupado, ¿no? Yo le voy a encontrar el tiempo siempre. Usted viene, mi puerta está abierta, usted entra y yo lo atiendo. Hay que comprar 30 de estas cosas. Caminamos. Señor de la bodega, ¿cómo está? ¿Cuánto hay de este producto? Hay 50. Señor jefe de compra, ¿usted para qué quiere 30? Es que A, es que B, es que C, todos los argumentos que usted quiera. De esa manera se hace. Haciéndolo. Los controles se hacen controlando. ¿Sí? Así lo he podido hacer en muchas organizaciones. ¿Por qué? Porque es que por alguna circunstancia él no tiene la suficiente información, no miró el sistema o piensa que ese producto se va a acabar mañana. O sea, todos los argumentos que usted pueda tener alrededor de eso. Pero las decisiones se toman con hechos y datos. Señor de la bodega, ¿usted cuántos tiene? Tiene 50. Señor de compra, ¿usted para qué quiere 30? No, es que mañana se va a acabar. Muéstreme la programación de producción. Aquí dice que van a producir 20. Si producen 20 y hay 50, quedan 30. Entonces, explícame ahora. Hasta allí llegó. ¿Sí? Entonces, simplemente es generar todo el proceso de cultura. ¿Y cómo se genera el proceso de cultura? Así como les estoy diciendo. O sea, llevando a la gente a que revise sus decisiones. De esa manera se genera cultura. A través de demostrarles que esa decisión no es una buena decisión, que hay que tomar una decisión distinta. Esa es la manera de hacerlo. De acuerdo con el dinero, las políticas de inventarios, la capacidad de la planta, las políticas de almacenamiento, se define el plan de producción. ¿Sí? Y vamos a lo mismo, el concepto de justo a tiempo. Lo que pasa es que eso implica que el señor de la bodega de materia prima haga su tarea, que el señor de la máquina 1 haga su tarea, que el señor de la máquina 2 haga su tarea, que el de la máquina 3 haga su tarea, que el señor de la bodega de producto terminado haga su tarea y que el de ventas haga su tarea. Hay que ponerlos a hablar a todos, ¿sí? Y demostrarles que si cada uno hace su pedacito de la tarea, pues no necesita tener 10 unidades más aquí, y 5 más aquí, y 10 más aquí, y 20 más allá, y 30 más allá, ¿sí? Pero es un proceso de convencimiento de seres humanos. Recuerde que las empresas son manejadas por seres humanos, las instituciones no existen, son unos nombres o unos edificios, eso no existe. Existen las personas que trabajamos en las instituciones y todos somos seres humanos. Entonces lo que tenemos que hacer es un proceso de integración de esos seres humanos a todo el proceso de toma de decisiones. Y la única manera que se logra es haciéndolos partícipes, convenciéndolos de que tomen unas mejores decisiones o a que ayuden en la mejor toma de decisiones posibles. Vamos al tema de los gastos. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Al final del día, las empresas existen por el cliente. ¿Sí? Es el jefe. Entonces lo que tenemos que buscar es que todos los gastos vayan en pos de la satisfacción del cliente. Eso es lo que tenemos que buscar en los gastos. O sea, los gastos que no sean estratégicos en la realización de esa premisa fundamental del cliente, hay que
reevaluarlos. Hay que revisarlos. Y aquí vuelvo a lo mismo que les comentaba ahorita con respecto a los niveles de inventario. Señor administrativo o financiero, usted tiene cero autonomía. Usted contrata, pero todo me lo trae y yo le firmo. Es que hay que comprar, qué sé yo, X producto. ¿Por qué razón? O sea, con esto lo que quiero significar es que en las organizaciones uno tiene que cuestionar todas las decisiones permanentemente para a través de ese proceso de cuestionamiento ir generando la cultura de análisis y de criterio en la toma de decisiones, en esos seres humanos que toman las decisiones. Vamos al ejemplo de la papelería. Entonces, ¿qué pasa con la papelería? Entonces, en la mayoría de las organizaciones que conozco, con las que he trabajado, entonces, cada persona hace su pedido de papelería. Entonces, supongamos que hay X número de divisiones, 10 divisiones, y cada uno tiene su secretaria. Y cada secretaria, entonces pide usted, yo necesito 5 resmas de papel, y la otra secretaria necesita 20 resmas de papel, y la otra necesita 30 resmas de papel. Y yo me voy a decir, ¿que vamos a poner una papelería o qué? Y resulta que usted suma todo eso y tienen que comprar 100 resmas de papel. Y si usted se va a revisar en la bodeguita o en el anaquel o en la caja que tiene cada división, entonces resulta que allá hay 5, allá hay 10, allá hay 20, allá hay 30, allá hay 50. ¿Para qué quieren más? ¿Sí? Pero la única manera de uno lograr meter esa cultura es metiéndose en el proceso de la decisión y generando la cultura. La gente, venga, ¿usted para qué pide 10 resmas de papel si allí tiene 15? No, es que yo creo que de pronto se me acaban. ¿Sí? ¿Y cuántas usa al mes? No uso 5. Pero es que de pronto se me acaban. ¿Sí? Ese es el razonamiento lógico de los seres humanos. Entonces, ¿yo cómo desvirtúo todo eso? Yo trato de llevar a la gente al contexto de su vida diaria. Usted en su casa mantiene... ¿Cuántas libras de arroz se comen al día? No, pues que una. Y usted le pagan cada 15 días. Usted en la quincena entonces se come 15 libras de arroz. ¿Cuántas mantiene en su bodega? No, pues mantengo 5, 6, 7, qué sé yo. Entonces, es lógico que usted aquí que se gasta 5 resmas de papel al mes tenga 15 y ahora pida 10 más, ¿no? Entonces, es simplemente llevando a las personas al contexto de su vida, ¿sí? Al final del día, eso siempre me ha funcionado, o sea, es enfrentar esa decisión empresarial a la decisión de su contexto personal. Y cuando uno logra eso, la persona hace clic y ya después de un tiempo uno no se tiene que preocupar, sino que cada uno se vuelve controlador de esa función, porque ya lo interioriza. Al principio hay que hacerlo y perdónenme, eso es muy mamón, porque uno se vuelve el gerente o el jefe mamón, porque todo lo está cuestionando y todo lo está revisando, pero es la manera de meter en el chip de todo el mundo el proceso de mejora en la toma de decisiones, ¿sí? Hay que buscar la racionalización de las operaciones, ¿a través de qué? De las operaciones innecesarias. Les cuento una anécdota. En Carvajal, cuando yo comencé a trabajar allá, existía un plan que llamaba Plan Sugerencias. Y entonces, el Plan Sugerencias es que todo el mundo podía sugerir mejoras a los procesos, a todas las cosas dentro de la organización. Había un comité que lo evaluaba y a uno le pagaban un dinero si la sugerencia significaba un ahorro o un beneficio para la compañía era razonable. Eso se volvió muy famoso y lo hacíamos. Yo una vez presenté una sugerencia que me encontré simplemente observando. Entonces, allá se hacían, yo no me acuerdo, 2 millones de facturas al año, una cosa así por el estilo, pues. Y el formato de factura era 2 para el cliente, una para la contabilidad, una para sistemas, una para cartera. Bueno, eran como 8 formatos. Entonces yo me puse a hacerle el análisis a cada una de las partes del formato. Entonces, habían 2 partes que llegaban al archivo. ¿Sí? Entonces fui a hablar con la niña, ¿vos qué haces con la factura rosada? No, yo reviso que esté en consecutivo, que corresponda al mismo mes, y armo los paquetes y luego los mando a empastar. ¿Y qué haces con la factura amarilla? Lo mismo. Vení, ¿y quién consulta la factura? No, aquí vienen todas las divisiones a consultar las facturas.
¿Pero cuáles te piden? No, pues las azules. Y las amarillas no, nunca me las piden. Y llevaban 30 años haciendo eso. Entonces yo sugerí, vea, eliminen la copia amarilla que nadie la usa. La eliminaron, no pagó nada y se ahorraron una millonada de plata. Entonces, ese tipo de cosas, ¿me entienden? O sea, es como cuestionar todo permanentemente para generar esa cultura al interior de la organización sin que eso genere dificultades en el manejo de la organización, pero que permita eliminar las operaciones innecesarias, mejorar los flujos de las operaciones, disminuir los tiempos. Ese tipo de cosas se consiguen al analizar todos los procesos permanentemente, ¿sí? Y uno ahí se lleva sorpresas. Y si usted se pone a sumar en las organizaciones, todo ese poco de ahorros que compre menos, en vez de comprar 100 Redmas, ahora compra 30, y en vez de gastarse 7 millones en los celulares, ahora se gasta 3, y en vez de gastar tanto en gasolina, ahora se gasta 2 millones de pesos menos. Si usted suma todo eso, resulta que ahí tiene una gran cantidad de dinero, que es lo que al final del día buscamos, que es que los gastos operacionales cuesten menos. Pero eso no se hace por decreto. Eso se hace, como les estoy contando, involucrando a todos los actores en la toma de la decisión y concientizándolos y convenciéndolos que mejoren su proceso de toma de decisiones. Al final del día, en todas las empresas, muchas personas toman decisiones, no solo el gerente. ¿Sí? Porque cuando la secretaria hace el pedido de papelería, allí está decidiendo cuánta plata se va a gastar. ¿Sí? Cuando la secretaria hace una llamada internacional, allí está decidiendo cuánto dinero se va a gastar. ¿Sí? Entonces lo que hay que hacer al final del día es involucrar a todas esas personas en la toma de todas esas decisiones para que analicen esa toma de decisiones y mejoren esa toma de decisiones. ¿Sí? Y entonces, adicionalmente, ocurren cosas de sentido común que pasan en todas las organizaciones que a nadie le parece que son malas, pero que al final del día son malas, que es que mamá, hay que llevar una resma de papel al colegio, y hay 15, me llevo esta. Nadie se da cuenta. Y la mayoría de los seres humanos pensamos que eso no es inadecuado, que ahí no hay un delito. Mamá, se me acabó el lápiz, echar uno a la cartera y nadie se da cuenta. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas uno solo las logra cambiar cuando genera un cambio en la mentalidad de la gente y la involucra en todo el proceso de la toma de decisiones. ¿Por qué? Por lo que les estoy diciendo, al final del día, en la organización, la toma de decisiones está en todas las personas, en todos los seres humanos que trabajan en la organización. Entonces, tenemos que hacer que todos sean conscientes para mejorar todo ese proceso de toma de decisiones. Entonces, aquí finalmente les quiero dejar estos dos. Uno no necesariamente mejora o reduce los gastos eliminando la gente, que esa es como la primera opción cuando hay dificultades en las organizaciones. No, quitemos gente, no necesariamente. De pronto es concientizando a la gente que haga mejor su trabajo y que contribuya a la racionalización de los gastos. Y esta siempre me ha funcionado, cuestione permanentemente. No trague entero. Que hay que comprar gasolina. Tráigame la factura. Tráigame el pedido. Ahora, consígueme la información de la compra de gasolina en los últimos 3 años. Eso está en los sistemas de información. Saque un listado y analicemos, a ver por qué. Ahora, dígame cuántos carros son. Que hay que pagar esa factura de los celulares. Listo, venga, déjemela revisar. ¿Cuántos celulares son? ¿Cuántos minutos tiene? ¿Cuántos planes tiene? ¿Cuántas personas tiene? Revise todo eso. Y allí se va a encontrar, mire, en estas épocas de dificultades, en los negocios son, para ponerlo en términos de ecuación matemática, yo tengo una I, que son los ingresos, a eso le resto una C, que son los costos, a eso le resto una G, que son los gastos, y eso me da como resultado una I, una U, que es la utilidad, ¿sí? Si yo quiero que esta suba, o sea, si yo quiero que la U suba, solo tengo 2 posibilidades matemáticas, o hago que la I suba, o hago que la C baje, o que la G baje. Matemáticamente no hay más posibilidades, ¿sí? Normalmente
hacer subir esta en la coyuntura de dificultades macroeconómicas que estamos pasando es muy difícil. Lo hemos estado viendo. Lo mejor es tratar de mantener esos clientes. Eso no quiere decir que no se puedan subir. Ya les he contado ejemplos de cómo podemos subir, es ahí, con los mismos clientes, ¿sí? Pero aquí, en bajar esta C y en bajar esta G, siempre hay grandes posibilidades. ¿Qué es lo que hay que hacer? Convencer a todos esos seres humanos de sus compañías, de sus organizaciones, de sus empresas, que toman decisiones permanentemente sobre esa C y sobre esa G, para que todos ayuden. Es lo que yo llamo empujar todos el bus para el mismo lado. ¿Qué es lo que pasa tradicionalmente? Que usted está empujando el bus hacia la U, pero resulta que las secretarias están empujando el bus para el lado contrario. ¿Por qué? Porque pidieron 10 resmas, 5 resmas, 20 resmas, 30 resmas para guardarlas. Para guardarlas. Y eso es normal en los seres humanos. Los seres humanos todos tendemos a protegernos. Entonces, todas esas protecciones que tienen todos los seres humanos dentro de la organización, ¿quién los paga? El flujo de caja de la empresa. ¿Sí? Y lo que estamos buscando es mejorar el flujo de caja. Entonces, en la medida en que convenzamos a todos esos seres humanos de que no tengan todas esas protecciones, vamos a mejorar ese flujo de caja. También puedo hacer mejoramiento de productos y de servicios a través de la permanencia en el mercado, a través de la innovación, el mejoramiento continuo y la investigación. ¿Eso qué quiere decir? O sea, ¿cómo logro mejorar mi participación de mercado? A través de este tipo de actividades como ¿qué? Lo que estamos comentando. O sea, que todos empujemos el bus para el mismo lado, lo que se llama trabajo en equipo. O sea, que todos seamos conscientes de para dónde va el bus. El encadenamiento de éxitos, que es lograr que si logramos reducir la papelería en 2 millones este mes, pues tratemos de que el mes entrante lo reduzcamos en 3. ¿Sí? Es encadenar los éxitos y eso genera motivación en la gente. El tema de los productos complementarios, o sea, ¿qué productos puedo hacer alrededor de los que ya tengo que signifiquen que esos mismos clientes que ya tengo cautivos me compren más? Y el tema de los productos gancho, que es ¿cómo hago para vender productos a relativamente bajo precio que luego me impliquen la venta de otros productos que tienen un precio normal? ¿Sí? El tema de mejoramiento de la calidad. El tema del mejoramiento de la calidad, para mí, es un proceso de culturización de todas las personas de la compañía. O sea, no es un proceso que maneja un gerente de calidad que quiere llegar a la norma ISO. Eso hay que hacerlo. Pero, para mi gusto, el tema de mejoramiento de la calidad o el mantenimiento de los estándares de calidad tiene que ver con todas las personas que trabajan en la organización. De ese proceso de cultura que estamos hablando, ese proceso de racionalización de las operaciones y de los gastos y de conciencia de todas las personas que deben hacer lo mejor posible en pos de que estamos empujando el bus para lograr esto. Para lograr que esta utilidad sea cada vez más grande, ¿sí? No existe ningún otro mecanismo. ¿Por qué? Porque es que recuerden que todas las decisiones que se toman son dadas por cosas eminentemente subjetivas. Hay unas cosas objetivas que tienen que ver con los precios, con los tiempos de entrega, con las calidades de los productos, con la calidad del servicio, pero hay cosas eminentemente subjetivas que normalmente las empresas no miran y que por allí tienen un gran hueco que no están tapando. En términos prácticos, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, ¿quién en la recepción? A la señora que no pudieron acomodar en ninguna otra parte. Y esa señora regaña a todo el que le pasa por delante. ¿Sí? Y entonces yo voy a esa empresa, por favor, don Pedro, no, él no está, venga más tarde. Yo ahí no vuelvo. O la chica que maneja el conmutador, es la chica que no pudieron acomodar en ninguna otra parte o que peleó con todos los jefes y pobrecita
despedirla, entonces la pusieron en el conmutador y entonces yo llamo, por favor, don Pedro, no, él no está, llámelo más tarde. Yo ahí no vuelvo a llamar. Y yo estoy decidiendo comprar un producto. ¿Sí? Ahora pusieron a la mejor persona posible en esa puerta de entrada de la compañía que se llama contestar al teléfono y entonces, no, mire, don Pedro no se encuentra en el momento, pero ¿quién lo llama? No, José Arbey, vea, doctor, usted lo necesita urgentemente, quiere que se lo localice por celular para que lo llame o usted puede esperar más tarde que él venga. La misma persona con una actitud distinta. ¿Sí? De eso depende el tema de la calidad. Es que cada cual haga su trabajo lo mejor posible con los mejores estándares de calidad y aquí la calidad yo la traduzco a calidad de vida, al sentido común de la vida. O usted vuelve de donde lo tratan mal, uno no vuelve allá, uno no quiere ir a donde lo atienden mal, donde no le dan la respuesta adecuada, donde uno siente que no es importante, yo ahí no vuelvo. Y recuerde que quien está tomando esa decisión de compra es esa persona que está llamando o que está yendo a su compañía y se está viendo afectada por ese error suyo en la toma de decisiones. ¿Cuál es el error suyo en la toma de decisiones? Que puso esa niña en la recepción o puso esa niña en el conmutador pensando que era una buena decisión para su compañía. No, no es una buena decisión para su compañía. Usted tiene que, en ese par de puertas de entrada, que es la cara de su compañía, tener la mejor persona posible. ¿Sí? El tema de mejoramiento continuo se basa en lo que hemos venido hablando de creación de cultura organizacional, de no supervisar. Si usted tiene que supervisarle a alguien su trabajo, esa persona no le sirve en la organización. Esa persona tiene que hacer su trabajo bien desde la primera vez, sin lugar a que se lo tenga que revisar. Las compras no dependen del precio, hay que repensar continuamente los sistemas, hay que buscar trabajo con eficacia en todos los niveles, hay que buscar trabajo en equipo de todas las áreas y hacer bien las cosas, hacer mejor las cosas que ya hacemos bien. Siempre hay lugar a mejorar. Entonces, lo que hablamos de encadenamiento de éxitos, no se queden con lo que ya hicieron, busquen siempre mejoras. Siempre es factible hacer mejoras. En el tema de reducción de costos, lo podemos ver desde el punto de vista de reemplazo de mano de obra, por mejores máquinas o por personas mejor calificadas o por calificar mejor a las personas que ya tenemos, ¿sí? El tema de política de inventarios y de compra que hemos venido hablando, el concepto de justo a tiempo, tener los productos en los momentos que realmente los requerimos, en las cantidades que los requerimos. El tema de procesamiento de datos en la fuente, o sea, ya no existen los procesamientos batch, que hay que acumular todas estas facturas y luego meterlas en un sistema, ¿no? Llegó este producto, hay que ingresarlo al sistema. Hay que hacer este cheque, sale del sistema. Hay que hacer esta factura, la hace un sistema. O sea, los sistemas tienen que hacer procesamiento de datos en la fuente. Tiene que haber la cooperación empresarial, o sea, trabajar de la mano con su competencia. El concepto de justo a tiempo que hemos venido hablando, que es que las cosas tienen que estar en el momento que es, para abaratar los costos de almacenamiento. Los sistemas en tiempo real y el uso permanente de la tecnología, de la mejor tecnología posible. Entonces yo me encuentro compañías donde hace 5 años no renuevan los computadores. Y esos computadores pues son muy deficientes, ¿sí? Ahí hay que invertir en tecnología, hay que estar siempre con la mejor tecnología posible y ojo, los negocios tienen que poder pagar esa tecnología. Si los negocios no pueden pagar su renovación tecnológica, el negocio está mal estructurado, no está generando la suficiente caja. Bueno, entonces, al final, todo el tema de presupuesto se resume en que uno lo que tiene que buscar es mejorar la utilidad, que solo puede lograr de 2 maneras. O aumenta las ventas o disminuye los costos y gastos. No hay ninguna otra posibilidad matemática. Entonces, básicamente, uno lo que tiene que definir es por qué lado se va para poder lograr eso, ¿sí?
Normalmente el incremento de las ventas depende muchísimo de algunos factores que no necesariamente las empresas pueden controlar. ¿Por qué? Porque depende de factores macroeconómicos a través del proceso de globalización, cada vez más macro, cada vez existe más competencia internacional, o sea que la subida de las ventas es cada vez más difícil, pero a través de los procesos de control de costos y gastos, allí siempre se encuentran mayores posibilidades. Pero esos procesos de control de costos y gastos dependen muchísimo del tema de cultura organizacional, de generar cultura al interior de todas las personas. Y eso, a través del tiempo, yo he encontrado que solo se logra involucrando a las personas en todos los procesos desde la óptica del sentido común de la vida. Desde la óptica de enfrentarlos a las decisiones que toman al interior de la empresa frente a las decisiones que toman en su vida personal. ¿Sí? Porque es que uno no tiene dos personalidades. Uno tiene la misma personalidad en su casa que en su trabajo. Entonces lo que hay que lograr es que sea la misma y que uno no haga en su trabajo cosas que uno no haría en su vida personal o no haría en su casa. Entonces uno en su casa no se lleva la resma de papel. ¿Sí? Uno en su casa no hace uso inadecuado del celular. Uno en su casa no hace uso inadecuado del carro que le tengan asignado o que sea de uno. Entonces es como enfrentar a los seres humanos frente a esa razonabilidad de la vida frente a su relación laboral. ¿Sí? Es la manera de lograrlo. Eso no funciona por decreto, eso no funciona por imposición, sino por ese proceso de interiorización de cada persona que uno lo logre convencer que tiene que hacer lo mejor posible, igual que lo hace en su vida normal, en su vida personal. ¿Sí? Y allí, cuando uno logra eso, se hace el clic y hacer esta reducción de costos y gastos se torna mucho más fácil, se torna mucho más amable y allí todos están empujando el bus para el mismo lado. Pero es un proceso que toma algún tiempo en las organizaciones de generar ese proceso de cultura en las personas que sean conscientes que cualquier decisión que ellos tomen en la organización va a tener un efecto en el resultado final de la misma, de cualquier índole. ¿Sí? Así como el gerente comercial toma la decisión de rebajar el precio de un producto o vender más unidades de un producto, el mensajero toma la decisión de a las 4:30 de la tarde recoger el cheque, echarlo en la maleta e irse para su casa. Ambas decisiones tienen un efecto en la caja de la compañía. ¿Sí? Entonces es cómo generar esa cultura para que las personas tomen las mejores decisiones posibles en pos del beneficio de la compañía.